al cosmos. ¿Cómo están? Un placer saludarlos y saludarlas. Nueva temporada de Exploradores, la ciencia y tecnología hecha en nuestro país, aquí en Canal 24 Horas, nuevamente con ustedes para ir entregando la innovación, el desarrollo, lo que se está trabajando en Chile y que también está en la lupa del mundo. Hoy vamos a estar conversando con el vicerrector de Investigación y Doctorados de la Universidad del Desarrollo, Sergio Hernández, con distintos temas que les avanzamos a continuación. A través de sus centros de investigación, la Universidad del Desarrollo busca aportar con diferentes conocimientos en un conjunto de temáticas significativas para la universidad y la sociedad. Hoy veremos algunas de estas temáticas interdisciplinarias relevantes. Primero en la Facultad de Ingeniería, Ciencia de Datos, Sustentabilidad y muy relevante, Cambio Climático. En otra línea, el Centro de Investigación en Complejidad Social de la Facultad de Gobierno de la UDD estudia la cooperación, implementando novedosas técnicas de investigación y encontrando muy interesantes respuestas que vamos a conocer en los próximos minutos. Otra temática relevante, clave también en esta época de pandemia, es el estrés. ¿Cómo nos ha afectado durante este tiempo? Investigaciones que realiza en diferentes poblaciones el Centro de Apego y Regulación Emocional, perteneciente a la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Esto y más se lo contamos en este capítulo, nueva temporada de Exploradores del Átomo al Cosmos. Vamos a abordar algunas de las temáticas en las cuales la universidad ha decidido focalizarse. Comenzamos por la ciencia de datos y el cambio climático. Los invito a ver la siguiente nota. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos hoy es el cambio climático. Si bien algunas de las transformaciones son irreversibles, estamos a tiempo para hacer esfuerzos para mitigar o adaptarnos al nuevo escenario. En ese contexto, la ingeniería tiene mucho por hacer. ¿Cómo enfrentamos, desde el punto de vista de la ingeniería, el cambio climático en términos de cadenas logísticas, cadenas de abastecimiento, extracción de materiales, para crear una economía de bajo carbono y de baja intensidad circular de cara al mañana? Y cómo eso converge con una revolución 4.0 en la cual tenemos que gestionar la información, comprenderla, entender modelos y entender las complejidades de estos sistemas en los cuales ambos van a conducir la evolución de la ingeniería los próximos 50 años. La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo escuchó este llamado y hace 5 años están trabajando en estos temas a través de sus centros de investigación. Una de las investigaciones más recientes del Instituto de Data Science ha consistido en conocer el índice de movilidad de las personas en tiempos de pandemia, utilizando información anonimizada de antenas de celulares de todas las comunas del país. Nosotros observamos cómo el gobierno y las entidades regionales han estado utilizando la información que nosotros generamos para poder tomar decisiones de políticas públicas. Si uno analiza los datos, lo que observa es que a lo largo del año se fue generando un desgaste en la población. Al principio, cuando había una cuarentena, era muy marcada la reducción en movilidad y a medida que ha ido pasando el tiempo, cada vez se respetan menos las cuarentenas. Esto tiene que influir en cómo manejamos la estrategia comunicacional para conseguir que en las cuarentenas la gente efectivamente se quede en su casa. También otra cosa que hemos observado es que al menos un 5% de la población de la región metropolitana se trasladó a vivir en regiones durante este periodo. En otro ámbito, en el Centro de Sustentabilidad y Gestión Estratégica de los Recursos, una de las áreas de estudio ha sido el agua, entendiendo los problemas de disponibilidad que se prevén a causa del cambio climático en el país. Una investigación que han realizado como miembro del FONDAP-CRIAM. Nosotros estamos enfocando nuestra investigación en comprender no solamente la disponibilidad del agua, sino también trabajar en 3 grandes ejes. 1, nuevas fuentes de agua, como puede ser cosecha de agua a partir de la humedad del aire. 2, cómo se puede hacer más eficiente el uso del agua, entendiendo también que podemos reusar el agua en sistemas domiciliarios, cuál podría ser una tarifa futura si uno reusa eso, hasta finalmente cómo esto converge con sistemas de conservación como aproximaciones basadas en naturaleza que permiten conservar el recurso, aumentar la infiltración y al final tener más disponibilidad que lo que tenemos. En el desarrollo de estas y otras investigaciones, la Universidad del Desarrollo tiene particular interés de involucrar a sus alumnos. En nuestra investigación tratamos de involucrar lo más posible a tanto alumnos de pregrado, de nuestras carreras de ingeniería, alumnos del Magíster de Ciencias de la Ingeniería, alumnos del Magíster en Data Science, de tal forma que además
de estar generando valor a partir de los proyectos, tengamos alumnos que se incorporan en estos proyectos y aportan en el desarrollo de soluciones a problemas reales utilizando datos reales. Asimismo, en la universidad están conscientes sobre el valor de desarrollar investigación interdisciplinaria entre facultades y centros de investigación. Están convencidos de que ese es el camino que les permitirá aportar a que enfrentemos los desafíos que hoy tenemos como país. Bien, vamos a estar conversando en este capítulo de Exploradores con el vicerrector de Investigación y Doctorados de la Universidad del Desarrollo, Sergio Hernández. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Encantado de estar acá. A ver, ¿cómo están abordando estas distintas temáticas? Desde cambio climático, comentábamos, desde ciencia de los datos, sustentabilidad. Podríamos decir que estos tres en particular están súper interconectados, pero obviamente se ve desde un punto de vista interdisciplinario las distintas facultades y vamos a estar comentando también el trabajo de los académicos, pero también de los estudiantes. Así es, o sea, estos son todos temas que están conectados, que tienen un elemento común, un factor común, que son temas relevantes o problemas relevantes hoy día de la sociedad actual. Y obviamente desde la universidad queremos hacer un aporte en entender, en comprender, en plantear soluciones a este tipo de problemas. Es muy importante para la Universidad del Desarrollo tener ese foco, el foco de que la investigación tiene que acercarse a la solución de problemas relevantes para la sociedad. Eso es clave, ¿eh? Y vamos a estar viendo también parte de la investigación que ha estado desarrollando la Universidad del Desarrollo, pero en ese sentido, cuando hablamos de cambio climático, de sustentabilidad, es un foco que han tenido desde hace un buen tiempo, ¿no? Cómo ha ido también evolucionando la mirada sobre estos temas tan del día a día y tan también con una proyección a futuro. Bueno, obviamente estos son temas de investigación que están en el mundo entero, digamos, sí. Y que son preocupación de los principales centros de investigación en el mundo. Y la evolución que nosotros hemos tenido en el tiempo es más bien a tratar de entender y comprender cómo estos problemas se entienden y se enfrentan aquí en Chile, en el país, digamos. ¿Cuál es la realidad del país, por ejemplo, respecto al tema en el ámbito de cambio climático, por ejemplo, al tema hídrico? Hay varios grupos de investigadores en la universidad que están trabajando en este tema desde distintos ámbitos, de distintas perspectivas. La gestión de cuencas, el tema de la eficiencia en el uso del agua, la producción de agua a través de mecanismos no tradicionales, etcétera, etcétera. Pero al final nosotros tratamos de acotar esto un poquito a la realidad de Chile y que la investigación y el desarrollo que estemos haciendo primero y antes que nada tenga impacto en el país, digamos. Eso es importante, tú decías, son temas mundiales, problemas mundiales, pero que hay que aterrizarlo en la realidad, porque finalmente cuando uno en una problemática busca soluciones, el diagnóstico y la solución es parte también del método, pero finalmente si uno se queda solamente con lo que está sucediendo en términos de otros países, hay que aterrizarlo, y eso es lo que están haciendo. Así es, eso es lo que estamos haciendo y es muy relevante. Ahora, lo que ocurre siempre en ciencias es que, bueno, tú vas construyendo o vas sacando conclusiones, vas planteando esquemas, modelos y en general esto tiene aplicación universal, pero eso se hace a partir de la realidad ¿Para qué decir del ensayo y error también? Que estamos enfrentando acá en el país, digamos. Sergio, en ese sentido, hablábamos de lo multidisciplinario en el programa, siempre hemos destacado mucho eso, de los distintos centros, universidades que nos acompañan, de que aquí no es solamente una facultad, un centro de investigación, una técnica, siempre se van interconectando con una problemática en particular. Cuéntanos también cómo se ha ido desarrollando eso desde las distintas facultades, de ingeniería, también hablamos de psicología, vamos a estar comentando eso más ratito. Mira, aquí lo que ocurre y Chile y la Universidad del Desarrollo tampoco está lejos de eso, digamos, es que las universidades
enfrentan el desafío y están enfrentando el desafío en todo el mundo de vincularse, de no ser una torre de cristal, de vincularse mucho más a los problemas a los problemas complejos de la sociedad. Y como es obvio, esos problemas que son complejos, mirarlos solo de la perspectiva disciplinaria limita el análisis, limita las conclusiones, limita las posibilidades de desarrollo de soluciones. Entonces, el tema de la multidisciplina o de la interdisciplina ha aparecido principalmente empujado por esto, empujado porque a las universidades se les ha combinado oiga, por favor, háganse cargo, ayúdenos, ustedes son parte del sistema, son un protagonista importante, ya tienen recursos calificados para esto. Entonces, bueno, en esa dinámica, hoy día ya muchas universidades ya no investigan por disciplina, investigan por problemas, ¿te fijas? O sea, con distintas disciplinas. Claro, el problema hídrico no es un problema que uno vaya a resolver y que vaya a entender en función de una sola disciplina, ¿ya? Sí. Hay que mirarlo desde distintas perspectivas. Nosotros lo miramos desde el derecho, desde la ingeniería, desde la economía, ¿ya? En el fondo los problemas hay que mirarlos desde distintas disciplinas y con perspectivas distintas. Sergio, te invito a ver parte también de otra investigación que se está desarrollando desde la Universidad del Desarrollo, la complejidad social, investigaciones que se desarrollan en torno a un concepto bien relevante, la cooperación. Vamos con esta nota, hacemos una pausa, lo vemos con más del programa. ¿Por qué algunas personas deciden cooperar frente a determinadas situaciones? En el Centro de Investigación en Complejidad Social de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo están estudiando este tema, utilizando experimentos basados en teoría de juegos en los que reúnen a grupos de individuos y los enfrentan a dilemas, han obtenido interesantes observaciones. La primera gran conclusión es que el modelo de la economía de este Homo económico, que lo único que tiene una racionalidad ilimitada y es 100% egoísta, no, existe en la realidad, pero existe en proporciones pequeñas. Existen también en proporciones pequeñas individuos que siempre hacen lo correcto, pero en el grupo de en medio existe un gran grupo de personas que está dispuesto a cooperar, pero solo si es que el resto está dispuesto a cooperar también. Yo encuentro que es una lección bien profunda sobre la naturaleza humana, porque lo que nos dice es que la cooperación es posible, pero es difícil de lograrla y es difícil mantenerla. Usando metodologías de neurociencia, los investigadores también han querido indagar en torno a qué ocurre en el cerebro de quienes participan en los experimentos mientras realizan los juegos. Nos hemos dado cuenta que los mecanismos neurales subyacentes a las conductas de cooperación son básicamente los mismos mecanismos que dan cuenta de otras conductas sociales como la competencia, y que estos mecanismos son tanto dominios generales como dominios específicos. Los investigadores del SICS también han llevado sus estudios a comunidades reales, como colegios y caletas de pescadores. En el caso de las caletas, un trabajo realizado en conjunto con la Universidad Católica constató que los pescadores que se comportan de manera más colaborativa en el juego provienen de caletas que explotan los recursos de manera más sustentable, lo que deja en evidencia que la variable social es relevante en los resultados de su productividad. La intención es seguir ampliando los estudios a otras comunidades y también profundizando su conocimiento en el laboratorio en otras áreas, como se lo proponen desde el equipo de neurociencia. Los nuevos desafíos que tenemos en el Centro para la Investigación en Neurociencia, yo creo que son principalmente dos. Uno, en relación con la inclusión de nuevas edades dentro de la población con la que estamos acostumbrados a trabajar, principalmente incorporando adultos mayores y niños, sobre todo en edades de preescolares e incluso lactantes. Y el segundo desafío principal que tenemos también tiene que ver con incorporar e integrar niños en trayectoria del desarrollo tanto típica como atípica, dentro de ellos especialmente niños con trastornos del espectro autista y también niños con déficit atencional. Otro de los desafíos que identifican en el centro es el de fortalecer la investigación multidisciplinaria que ya vienen desarrollando desde su creación.
están convencidos de que la fórmula de abordar sus fenómenos de estudio es rompiendo las barreras entre las ciencias biológicas y las sociales para poder hacer un análisis en distintos niveles. Los fenómenos que nosotros intentamos entender, temáticas transversales como la cooperación, requieren de un enfoque interdisciplinario. Es imposible abordarlos desde una perspectiva reduccionista. El desafío que sí tenemos es que la interdisciplina sea eficaz. ¿Y cómo esa interdisciplina nosotros la hemos hecho eficaz? Uno, a partir de la creación de un lenguaje común, en nuestro caso son las matemáticas, tiene mucho que ver con nuestro acercamiento a las ciencias naturales y exactas. Y, por otra parte, la de crear un ambiente de tolerancia, un ambiente colaborativo en el que se respeta con humildad la disciplina de la que proviene el otro individuo, en que se hacen esfuerzos por homologar lenguaje. Y eso yo creo que ha sido crucial en el éxito de nuestro proyecto. Estamos conversando con Sergio Hernández, vicerrector de Investigación y Doctorados de la Universidad del Desarrollo. Sergio, antes de la pausa, veíamos el tema de la cooperación y me parece bien interesante esto y tiene mucho que ver con este trabajo multidisciplinario. Hay que romper las barreras de la ciencia biológica y la ciencia social y en este tema de cooperación, inclusión, que tiene que ver mucho con productividad. ¿Cómo lo están abordando ahí? En el fondo aquí hay una hipótesis en la definición y en la construcción del Centro de Complejidad Social. Hay una hipótesis y la hipótesis es que la complejidad social no solo tiene elementos de las ciencias sociales que explican esta problemática, sino también de todas las ciencias, ¿ya? Las ciencias naturales, las ciencias exactas. Entonces, esencialmente, en este tema de la cooperación, que, planteo que el tema de la cooperación, a partir de la evidencia empírica, es un elemento que uno se puede dar cuenta que permite salvar o resolver muchos problemas de conflictividad social, ¿ya? ¿Para qué decir en estos tiempos en Chile? ¿Para qué decir en estos tiempos? Y entonces, bueno, lo que nosotros tratamos de hacer ahí es, en el fondo, establecer cuáles son los factores, cuáles son los elementos que motivan la cooperación, que hacen que las personas estén dispuestas a cooperar. Y la hipótesis básica es que eso no es solo un problema sociológico, no es solo un problema psicológico, sino que también hay elementos de la biología, hay elementos de la neurología que explican este tipo de fenómenos y que hay que entenderlos para luego poder plantear soluciones y eso, ¿no? El día a día tiene mucho que ver también con las distintas disciplinas y buscar esa cooperación. Y Sergio, ya quienes nos ven hasta ahora, los quiero invitar a ver otra investigación que se está ampliando en la Universidad del Desarrollo. Tiene que ver con el estrés, para qué decir en estos tiempos de pandemia, pero por sobre todo en lo que es la regulación emocional. Vamos con la nota, seguimos comentando aquí en Exploradores. El estrés es la manera en que las personas nos adaptamos frente a los problemas y a la adversidad. Las reacciones son muy variadas. Por una parte, puede llevar a las personas a superarse o desarrollarse, mientras que en otras causa enfermedades. La forma en que la gente enfrenta el estrés determina muchas de sus características personales. Es decir, como yo digo en distintos contextos, uno conoce a la gente realmente cuando tú la ves respondiendo frente a dificultades. Es decir, su manera de asimilar y enfrentar el estrés define mucho su personalidad, su manera de ser. Y también es muy importante porque el estrés es un aspecto esencial de la psicopatología, de la salud mental. Por tanto, cuando tú quieres estudiar por qué las personas enfermamos desde el punto de vista psicológico, el estrés es un factor generalmente que está involucrado en ese análisis. En el Centro de Apego y Regulación Emocional, CARE, perteneciente a la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, hace años vienen trabajando en torno a este tema, enfocándose principalmente en las diferencias individuales del estrés. Los principales resultados de nuestro estudio indican que hay factores de personalidad que van a determinar la sensibilidad al estrés y además que hay factores cognitivos que son muy importantes a la hora de entender cómo las personas regulan y manejan el estrés. Esas dos dimensiones nosotros las hemos explorado en muchas variables, entre ellas la actividad cerebral, la conducta, la experiencia emocional y fisiológica, y hemos podido dar cuenta entonces de esta relación que hay entre estrés y cognición y personalidad.
Las investigaciones han demostrado que los padres o cuidadores de niños en etapas tempranas cumplen un rol fundamental en el proceso de autorregulación. Es por ello que en el centro también han desarrollado estudios con familias de Santiago para conocer cómo son sus niveles de estrés, cómo organizan el hogar y cuál es la relación que hay con los niños. Cuando se inició la cuarentena en Santiago por el tema de COVID, nosotros tratamos de contactar a familias que habíamos contactado anteriormente hace 2 años para otro estudio para poder comprender de mejor manera cómo estaban viviendo la situación de cuarentena y de incertidumbre respecto a la pandemia. Para ello les hicimos diversas preguntas que repetimos varias veces para ir viendo la evolución de algunos tipos de sintomatología, por ejemplo, de estrés o de depresión o de cómo organizaban el hogar, de manera de poder entender cómo lo estaban pasando ahora y cómo podíamos comparar esos datos con 2 años antes donde no estaba la situación de pandemia. Los resultados mostraron que durante las cuarentenas que vivimos en 2020, la organización en el hogar tuvo desajustes al comienzo, pero con el paso de las semanas comenzaron a regularse. ¿Cómo repercute en los niños? Para que los niños tengan capacidades para regularse de manera autónoma o tengan la capacidad de tranquilizarse ante distintas situaciones, una de las condiciones más importantes es que puedan tener un entorno que sea predecible. ¿Qué significa esto? Que cuando estén sobrepasados por alguna emoción o tengan un conflicto que necesiten resolver, tengan la certidumbre de que alguien va a llegar y los va a ayudar y los va a contener en ese proceso. Por eso es tan importante que siempre los cuidadores estén atentos a las señales de los niños cuando requieren esta ayuda y esta corregulación. Y también es importante que el entorno de los niños sea un entorno, ojalá bajo en estrés, muchas veces es difícil, pero que se hagan esfuerzos importantes con los cuidadores de mantener niveles más bajos de estrés y mayor organización dentro del hogar, que le da mayor sentido de seguridad a los niños. Bien, el estrés, y en este punto para cerrar, Sergio, entender el estrés, pero sobre todo poder regularnos emocionalmente, parte de lo que han investigado. Sí, sí. Bueno, aquí, a ver, en el fondo aquí hay que entender que en general las personas siempre están sometidas a estrés. Hay personas que son capaces de autorregular esos procesos y otros que no son capaces de autorregularlos. Y eso es lo que genera psicopatologías, digamos, enfermedades, ¿te fijas? Entonces, bueno, aquí nosotros estudiamos un poquito los 2 ámbitos. Por un lado, cómo autorregular para evitar psicopatologías y una vez que uno tiene psicopatología, cómo enfrentarlas, cómo resolverlas. Sergio Hernández, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de la nueva temporada de Exploradores. No, muchas gracias a ti, Nicolás. Encantado de haber estado acá. Mucho éxito. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta 6ª temporada. Todas nuestras anteriores temporadas, capítulos, distintos centros de desarrollo, investigación, universidades que han compartido con nosotros sus experiencias, están en 24horas.cl y nos vemos la próxima semana con más ciencia y tecnología hecha en nuestro país. Que estén muy bien. Chao.